reflejo, pero no entiendo lo que veo. ¿Por qué cambié tanto? Sigo siendo yo, un poco herida y con algunas cosas que sanar. El sentimiento de soledad se hace cada vez más fuerte, un insomnio terrible y una presión en el pecho a la cual no le encuentro sentido. Pienso en todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, en todo lo que he luchado para seguir. Cosas que nadie sabe, cosas que quizás serán solo para mí. Una lucha interna constante, sobrepienso cosas que quizás no tienen tanto peso, pero aún así me consumen despacio y en silencio. ¿Por qué es tan difícil confiar? Porque siento que siempre me van a lastimar. Sé que son preguntas con fondo, preguntas que ya he descifrado, pero de las que aún no sé cómo salir. Y sin darme cuenta estoy encerrada en un círculo vicioso. Porque siento que yo misma me hundo en este mar de pensamientos que aún no sé navegar. Te crees fuerte por aguantar, pero aguantar no es fuerza, es resignación disfrazada de carácter. Te vendes como compleja, pero en el fondo solo estás muerta de miedo. Miedo a que nadie te ame de verdad. Miedo a que cuando ya no tengas nada que demostrar, la gente vea lo que hay detrás de tu intensidad. Hay soledad, hay ansiedad. Hay una niña que solo quiere que alguien le diga, no tienes que sufrir para que te elijan. Pero sé que la soledad no es la mala de esta historia. Pero ¿qué hago si cuando estoy sola mi mente no para? Mis preguntas suenan y suenan en mi cabeza hasta que siento que mi alma sangra. ¿Por qué pienso tanto? Quito la mirada de mi reflejo, camino por toda la casa, subo a mi habitación y es ahí, cuando estoy sola, que mi mundo se derrumba. No por la soledad en sí, sino porque al quedarme sola ya no puedo evitar mirarme de frente. La soledad no es ausencia, es presencia de uno mismo. No es estar vacío, es estar contigo. Nos enseñaron a tenerle miedo, pero en realidad es un espacio para mirar hacia adentro, para conocerse, para sanar. No es castigo, es pausa. Y a veces es ahí donde te encuentras de verdad.